Mi madre vendió mi laptop de trabajo federal por $200, pensando que era solo para Facebook. Mientras mi familia se reía, yo revisé mi placa. Afuera, mi unidad de cibercrimen ya estaba rodeando la casa. Mi nombre es Elena Rivera, tengo 34 años y soy especialista senior en ciberseguridad en la división cibernética del FBI. A pesar de mi éxito profesional, las cenas de los domingos en casa de mis padres siempre han sido incómodos ejercicios de obligación. Hoy, sin embargo, fue diferente. Mientras pasábamos las patatas, mi madre anunció con orgullo: ¿quién necesita este portátil inútil? Lo vendí por $200, contando el dinero con satisfacción. De todas formas, solo lo usa para Facebook. Todos rieron y asintieron. Yo, en silencio, comprobé mi placa federal mientras la unidad de crímenes cibernéticos rodeaba nuestra casa. Crecí en un barrio de clase media en Seattle, donde mi mente analítica siempre pareció fuera de lugar en mi familia. Mientras otros niños jugaban afuera, yo desmontaba ordenadores viejos y aprendía lenguajes de programación. Mis padres, Isabel y Tomás Rivera, nunca entendieron esta fascinación. Mamá era profesora de literatura en secundaria y creía que la tecnología estaba arruinando las mentes jóvenes, y papá era contable y solo usaba ordenadores cuando era absolutamente necesario. Desde temprana edad, me empujaron hacia carreras más tradicionales. Deberías ser enfermera como tu tía Patricia, sugería mamá, o tal vez dedicarte a la enseñanza, algo respetable. Papá asentía, añadiendo: los ordenadores son solo una fase, Elena. Necesitas algo estable. Su actitud despectiva solo se intensificó cuando mis hermanos eligieron carreras que ellos consideraban prestigiosas. Mi hermano Alejandro se convirtió en cardiólogo en el Seattle General y mi hermana Sofía se graduó de la Facultad de Derecho y se unió a un importante bufete en el centro. Las reuniones familiares se convirtieron en escaparates de sus logros, mientras que mi título en Ciencias de la Computación del MIT era tratado como un pasatiempo peculiar. El verano después de completar mi posgrado en Seguridad de Redes Avanzada, fui reclutada por el FBI. El reclutador había asistido a una conferencia de ciberseguridad donde presenté mi tesis sobre protocolos de encriptación cuántica. 3 meses después, estaba entrenando en Quantico, especializándome en terrorismo cibernético y delitos financieros. Pero ni siquiera este impresionante movimiento profesional cambió la percepción de mi familia. ¿De qué sirve toda esa educación si solo vas a ser una empleada del gobierno?, preguntó mamá cuando les conté sobre mi nuevo puesto. La decepción en su voz era palpable. Durante los últimos 6 años, he estado trabajando en proyectos cada vez más clasificados. Mi asignación actual implicaba rastrear a un sofisticado grupo de hackers llamado Río Negro, que había estado atacando sistemas financieros del gobierno. Creíamos que estaban intentando desviar fondos federales a cuentas en el extranjero. La operación era delicada y requería meses de preparación, análisis forense digital y trampas cuidadosamente colocadas. Parte de nuestra estrategia implicaba crear un entorno controlado con $10 millones en fondos federales marcados. Lo estábamos usando como cebo, rastreando cada intento de acceder o mover el dinero. Todos los datos de esta operación estaban almacenados en un portátil especialmente configurado con encriptación de grado militar que ocasionalmente llevaba a casa cuando necesitaba monitorear patrones de actividad inusuales fuera del horario de oficina. El portátil parecía bastante ordinario, un del antiguo con algo de desgaste visible, pero por dentro contenía hardware y software personalizados que lo convertían en uno de los sistemas móviles más seguros en uso federal. No arrancaba normalmente sin protocolos de seguridad específicos, lo que para un usuario promedio lo haría parecer roto o corrupto. Nunca expliqué nada de esto a mi familia. Bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, solo podía decirles que trabajaba en ciberseguridad para el FBI. Esta vaguedad los llevó a formar sus propias suposiciones. Probablemente solo gestiona la página de Facebook del FBI, bromeó Alejandro en una reunión de Navidad del año pasado. Todos rieron, incluidos mis padres. Entonces, ¿qué haces realmente todo el día? ¿Es solo jugar con ordenadores?, preguntó Sofía durante una cena reciente, su tono sugería que ya había decidido la respuesta. Protejo infraestructuras nacionales críticas e investigo crímenes financieros que amenazan la estabilidad económica, respondí, tratando de ocultar la frustración en mi voz. Ah, así que miras páginas web todo el día, concluyó mi padre con un gesto de desdén.
Después de años de estas interacciones, aprendí a decir menos sobre mi trabajo, lo que desafortunadamente solo reforzó sus ideas erróneas. Seguía asistiendo a las obligatorias cenas dominicales cada mes, una tradición en la que mi madre insistía. Pero había dejado de mencionar logros profesionales o historias de trabajo. No valía la pena por los inevitables comentarios despectivos o las miradas condescendientes. El domingo que lo cambiaría todo comenzó como cualquier otro. Llegué a la casa de mis padres con una botella de vino y una sonrisa forzada, preparándome mentalmente para el habitual interrogatorio sobre mi vida personal y las sutiles críticas sobre mis elecciones de carrera. Lo que no sabía era que este domingo en particular no solo transformaría la percepción que mi familia tenía de mí, sino que también nos pondría a todos en un peligro sin precedentes. El aroma familiar del asado de mi madre llenaba la casa cuando entré por la puerta principal esa tarde de domingo. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, lo que significaba que o venían invitados o mamá se sentía particularmente formal. Fotos familiares cubrían las paredes, trazando nuestro crecimiento desde niños torpes hasta adultos exitosos, aunque las fotos más recientes mías tenían casi 5 años. «Hola, cariño», llamó mamá desde la cocina. «Alejandro y Sofía ya están aquí. Están en la sala». Encontré a mis hermanos en una animada conversación sobre la reciente conferencia médica de Alejandro en Boston. Sofía describía un caso complejo que acababa de ganar, sus gestos enfáticos mientras detallaba la estrategia legal. Se detuvieron brevemente para reconocer mi llegada antes de reanudar su discusión. «De hecho, yo también tengo buenas noticias», dije durante una pausa natural, sintiéndome inusualmente optimista. «Recibí una condecoración el mes pasado por mi trabajo en un caso importante». Alejandro levantó una ceja. «¿Por qué? ¿Por arreglar el correo electrónico del director?» Abrí la boca para responder, pero mamá apareció en la puerta. «La cena está lista», anunció, secándose las manos en el delantal. «Todos a la mesa». Papá ya estaba sentado cuando entramos al comedor, con las gafas de leer en la nariz mientras revisaba lo que parecían estados financieros. Los guardó cuando nos sentamos. «¿Cómo va el trabajo, Sofía?», preguntó papá mientras mamá servía el asado. «Oí que tu bufete está manejando la fusión de Westlac». La conversación fluyó cómodamente entre mis hermanos y mis padres, centrada en los casos de alto perfil de Sofía y los innovadores procedimientos cardíacos de Alejandro. Comí en silencio, añadiendo comentarios ocasionales, pero principalmente observando la dinámica familiar. «¿Y tú, Elena?», mamá finalmente se dirigió a mí, sirviendo más vino en su copa. «¿Cómo va tu hobby de los ordenadores?» «No es un hobby, mamá. Es mi profesión. De hecho, lideré un grupo de trabajo el último trimestre que...». «Oh, antes de que se me olvide», interrumpió mamá, claramente desinteresada en mis logros profesionales. «Limpié el armario del cuarto de invitados la semana pasada. No te imaginas la basura que hemos estado guardando». Mi padre se rió. «Tu madre ha estado en una campaña de orden». Mamá asintió con orgullo. Marie Kondo estaría impresionada. Finalmente me deshice de todos esos aparatos electrónicos viejos. Un ligero malestar se instaló en mi estómago. «¿Qué aparatos electrónicos?» «Oh, solo cosas viejas que nadie usaba», dijo ella con un gesto displicente. «Esa impresora antigua, el teléfono plegable de papá de 2009 y ese portátil roto». Mi tenedor resonó contra el plato. «¿Qué portátil roto?» «Ese del viejo que dejaste aquí hace meses. Ni siquiera encendía bien. Solo mostraba una pantalla extraña con código». El malestar se transformó instantáneamente en alarma. «¿Dónde está ahora? ¿Quién necesita este portátil inútil?» «Lo vendí por $200», anunció mamá triunfante, sacando 2 billetes de $100 de su bolsillo. «De todas formas, solo lo usa para Facebook». Alejandro y Sofía se rieron, asintiendo, mientras papá parecía complacido con la transacción financiera. Mi corazón latía tan violentamente que pensé que podría ser visible a través de mi blusa. «Ese era mi portátil del trabajo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Contenía información sensible». Mamá puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, Elena». Claramente no funcionaba. Intenté encenderlo y solo mostraba un montón de galimatías. «Además, lo dejaste aquí durante meses».
Eso era parte de nuestro protocolo de seguridad, expliqué, sintiendo sudor en mi frente. La secuencia de arranque está diseñada para disuadir el acceso no autorizado. Parece roto para cualquiera sin autorización. Mis hermanos intercambiaron miradas. ¿Autorización?, se burló Alejandro. Para Facebook. Toqué discretamente la placa federal en mi bolsillo, confirmando que estaba allí mientras revisaba mi teléfono debajo de la mesa. Aún no había alertas, lo que significaba que los sistemas de seguridad no habían sido violados, pero era solo cuestión de tiempo. ¿A quién se lo vendiste?, pregunté, mi voz ahora mortalmente seria. Al sobrino de Carmen, el que es bueno con los ordenadores, respondió mamá, finalmente registrando mi preocupación. Dijo que probablemente podría arreglarlo y sacarle algún uso. ¿Por qué le das tanta importancia a esto? Me levanté de la mesa. Mamá, ese portátil contiene información federal clasificada. No es solo un dispositivo personal. Es propiedad del gobierno con protocolos de seguridad encriptados. Papá se burló. Siempre con el drama, Elena. Es solo un ordenador viejo. No, no lo es, insistí, sintiendo que mi comportamiento profesional tomaba el control. Es un dispositivo seguro del FBI que contiene información relacionada con una investigación activa. Necesito la información de contacto de ese sobrino inmediatamente. Mamá se cruzó de brazos a la defensiva. No me gusta tu tono, jovencita. Si era tan importante, deberías haberlo llevado contigo o haberlo etiquetado o algo. Estaba en un maletín cerrado con etiquetas de identificación federal, dije, mi paciencia evaporándose. Bueno, esas debieron haberse caído, respondió mamá débilmente. Las etiquetas de identificación federal no se caen, mamá, espeté. Fueron retiradas deliberadamente, lo cual es un delito federal. La atmósfera en el comedor pasó de la diversión displicente al silencio incómodo mientras mi familia comenzaba a sentir la gravedad de la situación. Estás exagerando, dijo Alejandro, aunque con menos confianza que antes. Probablemente solo sean algunos correos del trabajo. Ese portátil contiene información de rastreo para $10 millones en fondos federales relacionados con una investigación en curso sobre una sofisticada organización de hackers, dije, incapaz de ocultar más mi frustración. Al venderlo, has comprometido potencialmente la seguridad nacional y has puesto a esta familia en riesgo. La mente legal de Sofía se activó primero. Espera, ¿hablas en serio? Esto podría ser un delito federal. Sí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, confirmé, ya marcando a mi supervisor. Ahora necesito saber todo sobre esta transacción. ¿Cuándo ocurrió? ¿Pagó en efectivo? ¿Parecía particularmente interesado en este portátil específico? Mientras mi familia se esforzaba por recordar los detalles, salí para hacer la llamada de emergencia, dejándolos para que se enfrentaran a la realidad de que tal vez deberían haberse tomado mi carrera más en serio desde el principio. El subdirector Keller respondió al primer timbrazo, algo inusual para un domingo por la noche. Señor, tenemos una brecha de categoría 1, dije sin preámbulos. El señuelo de Río Negro ha sido comprometido. ¿Qué pasó? Su voz se agudizó al instante. Expliqué la situación, cada palabra apretando más el nudo en mi estómago. El portátil especializado que contenía las claves de encriptación y el software de rastreo para el cebo de $10 millones había sido vendido por mi madre a un individuo desconocido por $200. ¿Hace cuánto tiempo?, exigió. Aproximadamente 24 horas, respondí, observando a través de la ventana cómo mi familia se agrupaba en una tensa conversación. Estoy en casa de mis padres ahora. Se supone que el comprador es el sobrino de una vecina que es bueno con los ordenadores. ¿Crees que fue un objetivo específico? No puedo confirmarlo todavía, pero el momento es sospechoso. El comprador preguntó específicamente por aparatos electrónicos y pagó en efectivo. El director Keller no dudó. Activando el equipo de respuesta de emergencia. Quédate ahí y asegura la escena. Los agentes de campo estarán en tu ubicación en 15 minutos. El equipo forense está en camino. Terminé la llamada y respiré hondo, cambiando mentalmente de hija a agente federal. Cuando volví a entrar al comedor, mi familia guardó silencio, sus rostros mostrando diversos grados de preocupación y escepticismo. ¿Qué dijo tu jefe?, preguntó papá,
todavía sin comprender la gravedad de la situación. Un equipo de respuesta está en camino, declaré secamente. Esta casa ahora es parte de una investigación federal activa. Necesito que todos se queden aquí y se preparen para ser interrogados. Mamá parecía genuinamente alarmada por primera vez. Interrogados. Elena, me estás asustando. Bien. Deberías estar asustada, respondí. El portátil que vendiste contiene archivos encriptados que rastrean una sofisticada operación de lavado de dinero. Hemos estado siguiendo $10 millones en fondos federales que se utilizan como cebo para atrapar a una de las organizaciones de ciberdelincuentes más peligrosas del mundo. Sofía, con su formación legal, palideció visiblemente. Nos van a arrestar. Esa no es mi decisión, dije. Pero ahora mismo, necesito información detallada sobre el comprador. Todo lo que puedan recordar. Mientras mi familia se apresuraba a recordar detalles, las luces de los faros barrieron las ventanas del comedor. Varios todoterrenos negros se detuvieron afuera y, en momentos, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar al agente especial Ramírez, mi supervisor directo, flanqueado por 6 agentes tácticos con chaquetas del FBI. Agente Rivera, asintió profesionalmente, como si no hubiéramos almorzado juntos el viernes. Familia asegurada, confirmé. El dispositivo ya no está en las instalaciones. Él asintió e hizo un gesto para que el equipo entrara. En minutos, nuestro comedor familiar se transformó en un centro de mando improvisado. Los agentes instalaron portátiles en el aparador antiguo, el equipo de comunicaciones reemplazó el centro de mesa en la mesa del comedor, y mi familia, en estado de shock, fue escoltada a la sala de estar para un interrogatorio preliminar. Señora Rivera, ¿podría explicarnos la venta de nuevo, por favor?, preguntó el agente Ramírez a mi madre, que ahora parecía pequeña y asustada en su sillón favorito. Mientras mamá relataba la transacción, los detalles se volvieron cada vez más preocupantes. El sobrino había preguntado específicamente por aparatos electrónicos. Había preguntado si alguien en la familia trabajaba en campos de tecnología. Había pagado en efectivo sin negociar el precio. Consulté con el equipo técnico que se había instalado en el comedor. ¿Algún rastro del dispositivo? La agente especial Chen negó con la cabeza. El software de rastreo está inactivo. O la encriptación está aguantando o encontraron una forma de aislar el hardware. Un pensamiento escalofriante se me ocurrió. ¿Y si esto no fue al azar? ¿Y si habíamos estado bajo vigilancia? Necesito un barrido del perímetro, le dije a Ramírez. Y quiero saber si hay alguna conexión entre este comprador y Río Negro. Él asintió sombríamente, ya estoy en ello. Los equipos tácticos están asegurando un radio de 3 manzanas, y estamos investigando los antecedentes de cada residente en el vecindario. Mientras la operación se expandía a nuestro alrededor, mi padre se me acercó vacilante. Elena, no tenía ni idea. Ahora no, papá, lo interrumpí, mi atención centrada en un flujo de datos. Hablaremos de esto más tarde. El dolor en sus ojos se registró en algún lugar profundo dentro de mí, pero el entrenamiento profesional tuvo prioridad. Cada minuto que el portátil permanecía en manos no autorizadas aumentaba el riesgo de una brecha catastrófica. La agente Chen me llamó, señalando su pantalla. Tenemos tráfico de red inusual a 2 manzanas al norte. Alguien está intentando forzar por fuerza bruta una encriptación de grado militar. Me incliné, analizando el patrón. Es nuestro portátil. Activa las contramedidas remotas. Chen tecleó rápidamente, iniciando protocolos de seguridad diseñados para que los datos se autodestruyeran si eran violados. Pero el sistema atacante era sofisticado, contrarrestando nuestras medidas defensivas con algoritmos que nunca habíamos visto. «Saben lo que hacen», murmuró Chen. «No son unos niños en un sótano». «Río Negro», confirmé. Las firmas de ataque coinciden con sus patrones conocidos. Ramírez se unió a nosotros, su expresión sombría. Tenemos los registros de propiedad de cada casa en el área. La residencia que muestra la actividad de red está registrada a nombre de una empresa fantasma que hemos conectado previamente con operaciones de Río Negro. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Esto no fue una coincidencia. Miré al otro lado de la habitación a mi familia, ahora siendo entrevistada formalmente por agentes.
No solo habían comprometido accidentalmente la seguridad nacional. Habían sido utilizados sin saberlo en una operación dirigida contra mí. ¿Cuánto tiempo llevas trayendo ese portátil aquí?, preguntó Ramírez en voz baja. Periódicamente durante los últimos 3 meses, admití. Protocolo de seguridad rotativo estándar para monitoreo fuera de las instalaciones. Él asintió pensativo. Podrían haber estado vigilando la casa, esperando una oportunidad. El líder del equipo táctico se acercó, la radio crepitaba. El director quiere saber si debemos actuar sobre la casa objetivo o continuar la vigilancia. Consideré las opciones rápidamente. Si nos movíamos demasiado rápido, podríamos perder a operativos de Río Negro de más alto nivel. Si esperábamos demasiado, podrían romper la encriptación. Dile al equipo táctico que establezca un perímetro, pero que mantenga la posición, decidí. Deja que el equipo técnico termine de rastrear sus conexiones de red. Necesitamos identificar a cualquiera con quien se estén comunicando. Mientras los agentes se movilizaban a mi alrededor, observé a mi madre mientras le mostraban fotos de asociados conocidos de Río Negro. El peso aplastante de la responsabilidad profesional chocó con la culpa personal. Había traído este peligro a la casa de mi familia, aunque sin intención, y ahora estaban atrapados en medio de una de las operaciones más sensibles del FBI. La agente Chen gritó de repente, su voz urgente. «¿Están dentro? La encriptación está fallando en los sectores 3 a 7. Se me heló la sangre. Esos sectores contenían los protocolos de rastreo para los $10 millones en fondos del gobierno. Si Río Negro obtenía el control de esos marcadores, podrían redirigir el dinero y hacerlo desaparecer permanentemente. Luz verde al equipo táctico, ordené. Necesitamos ese portátil ahora. Mientras las unidades tácticas del FBI se posicionaban alrededor del vecindario, me volví hacia mi familia, viendo el miedo y la confusión en sus rostros. Sin importar lo que sucediera a continuación, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Permanecí en el centro de mando establecido en el comedor de mis padres, coordinando los aspectos técnicos de la respuesta mientras un equipo táctico se preparaba para irrumpir en la casa objetivo a 2 manzanas de distancia. Las siguientes 4 horas se desarrollaron con el caos controlado de una operación de alto riesgo. El barrio suburbano donde mis padres habían vivido durante 30 años era ahora el sitio de un despliegue táctico del FBI, con agentes y equipo táctico estableciendo puntos de observación y relés de comunicación en tejados y patios traseros. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. A este ritmo, menos de 40 minutos. Ramírez terminó una llamada y se volvió hacia mí. El equipo SWAT está en posición. Tenemos firmas de calor que muestran a 3 individuos en la casa objetivo. Fuera de las ventanas del comedor, la oscuridad había caído por completo, añadiendo otra capa de complejidad a la operación. El vecindario había sido evacuado silenciosamente, diciéndoles a los residentes que había una fuga de gas que requería atención inmediata. Mi familia había sido trasladada a la cocina, donde se sentaban en un silencio atónito, susurrando ocasionalmente entre ellos. Capté fragmentos de su conversación, mi nombre, expresiones de incredulidad, y cada vez más, miedo. La radio crepitó. Equipo táctico listo para su orden de avance, agente Rivera. La asignación del mando operativo a mí era inusual, pero necesaria dado mi conocimiento íntimo del caso Río Negro y los sistemas de seguridad del portátil. Sentí el peso de la decisión, sabiendo que vidas, incluidas las de los miembros de mi familia, podrían depender de cómo manejáramos los próximos minutos. Quiero un enfoque dual, instruí. El equipo 1 toma el frente con granadas aturdidoras como distracción. El equipo 2 entra por la parte trasera simultáneamente. La prioridad es asegurar el portátil intacto. Copiado, fue la respuesta. Esperando su señal. Miré al líder del equipo táctico que se había unido a nosotros en el comedor. Adelante. Él asintió y habló por su radio. Todas las unidades, ejecuten en 3. 2, 1. A través de nuestro sistema de comunicación, escuchamos el caos controlado de la incursión. Detonaciones de granadas aturdidoras, órdenes a gritos, el estruendo de puertas siendo forzadas. Luego, una serie de actualizaciones, rápidas y profesionales. Sala delantera despejada. Cocina despejada. Pasillo despejado. Dormitorio 1, sospechoso detenido.
Dormitorio 2, sospechoso bajo custodia. La tensión en el comedor era palpable mientras esperábamos noticias sobre el portátil. Última habitación, crepitó la radio. Sospechoso intentando. Espera. Está accediendo a algo en el portátil. Aíslen el dispositivo, grité por el comunicador. Corten toda la conectividad de red. La agente Chen tecleó frenéticamente. Interruptor de apagado remoto activado, intentando forzar el apagado. Durante varios segundos agónicos, no pasó nada. Luego, la radio volvió a la vida. Dispositivo asegurado. Sospechoso bajo custodia. No parece que se haya completado ninguna transmisión de datos. El suspiro colectivo de alivio en el centro de mando fue audible. La agente Chen confirmó que las medidas de seguridad remotas se habían activado con éxito, colocando el portátil en un estado protegido que evitaría más accesos no autorizados. Mientras el equipo táctico transportaba a los sospechosos y el portátil de vuelta a nuestra ubicación, finalmente dirigí toda mi atención a mi familia. Parecían conmocionados, acurrucados alrededor de la mesa de la cocina donde habíamos compartido innumerables comidas a lo largo de los años. Me uní a ellos, sintiendo que la adrenalina comenzaba a disminuir. ¿Se acabó?, preguntó mamá, su voz pequeña. No del todo, admití. Tenemos el portátil y los sospechosos bajo custodia, pero esto es solo el comienzo de la investigación. ¿Quiénes son estas personas?, exigió papá. ¿Por qué les importaría un portátil viejo? Son miembros de una organización de ciberdelincuentes llamada Río Negro, expliqué. Son responsables de robar millones de dólares de sistemas gubernamentales y privados. El portátil contenía información de rastreo de fondos que estábamos usando para trazar su red financiera. ¿Y sabían que estaba aquí?, y preguntó Sofía, su mente legal conectando claramente los puntos. Todavía no lo sabemos, dije con cuidado. Pero el hecho de que apuntaran a este portátil específico sugiere información interna o vigilancia. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire. Si la casa de mi familia había estado bajo vigilancia, significaba que Río Negro me había identificado personalmente como un objetivo, poniendo en riesgo a todos los que me importaban. El sonido de vehículos deteniéndose afuera interrumpió la tensa conversación. El agente Ramírez entró en la cocina momentos después. Los sospechosos están asegurados y el portátil está con el equipo técnico, informó. El interrogatorio inicial ha revelado algo interesante. El sospechoso principal afirma que fue contratado específicamente para adquirir un portátil de esta dirección. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me estaban apuntando directamente a mí. Hay más, continuó Ramírez. Dice que la información se la dio alguien que afirmó ser un contacto familiar. Todos los ojos en la cocina se volvieron unos a otros con confusión y sospecha. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro. Significa, dije lentamente, que alguien con conocimiento de mi familia podría haber estado pasando información a Río Negro. Eso es ridículo, protestó mamá. Nunca lo haríamos. No intencionalmente, aclaré. Pero la información se puede recopilar de muchas maneras. Alguien en la familia extendida ha estado haciendo preguntas inusuales sobre mí o mi trabajo. Un pesado silencio cayó sobre la cocina mientras los miembros de mi familia revisaban mentalmente conversaciones e interacciones recientes. Bueno, dijo finalmente papá, el esposo de tu primo Marco, Diego, ha estado preguntando por ti últimamente. Quería saber qué hacías en el FBI, si alguna vez traías trabajo a casa. Diego Harrow, pregunté bruscamente. El nombre activó una campana de alarma inmediata. El esposo de Marco trabajaba en seguridad de la información para Bestreet Technologies, una empresa que había surgido previamente en nuestras investigaciones de conexiones corporativas con crímenes financieros en el extranjero. Sí, ese es él, confirmó papá. Ha estado viniendo a más eventos familiares últimamente. Incluso se ofreció a ayudar a instalar nuevas cámaras de seguridad en nuestra casa el mes pasado. Ramírez y yo intercambiamos miradas significativas. Las cámaras de seguridad habrían proporcionado una vigilancia perfecta de las idas y venidas en la casa de mis padres, incluyendo cuando podría estar de visita con materiales de trabajo. Necesito que examinen esas cámaras de inmediato, le dije a Ramírez, quien asintió y envió agentes para localizar y asegurar los dispositivos.
El equipo técnico me llamó de vuelta al comedor, donde habían conectado el portátil recuperado a un equipo de diagnóstico seguro. Buenas y malas noticias, informó la agente Chen. La buena noticia es que la encriptación se mantuvo en los sectores críticos. No obtuvieron los marcadores de rastreo para los 10 millones. ¿Y la mala?, pregunté. Ella señaló una pantalla de diagnóstico. Instalaron puertas traseras a nivel de hardware antes de que lo recuperáramos. Si hubiéramos reconectado esto a nuestros sistemas principales, habrían tenido acceso a toda la red de investigación de Río Negro. La sofisticación del ataque confirmó lo que ya sospechaba. Esto no fue oportunista. Fue una operación dirigida contra el FBI a través de mí. A medida que la noche se alargaba hasta la madrugada, la crisis inmediata fue contenida. Pero las implicaciones apenas comenzaban a desarrollarse. Mi familia se sentaba en su propia casa, ahora procesando la realidad de quién era yo y el peligro que había tocado sus vidas debido a mi trabajo. La mirada en los ojos de mi madre mientras los equipos tácticos barrían su casa cuidadosamente mantenida en busca de dispositivos de vigilancia me lo dijo todo. La hija que creía conocer, la que solo jugaba con ordenadores, había desaparecido, reemplazada por una agente federal que comandaba equipos tácticos y tomaba decisiones de vida o muerte. Si esta nueva comprensión sanaría o fracturaría aún más nuestra relación estaba por verse, pero una cosa era cierta, la reconfortante ficción de mi trabajo gubernamental ordinario había sido destrozada para siempre, junto con la seguridad que nos había proporcionado a todos. 48 horas después de la recuperación del portátil, me senté en una sala de conferencias estéril en la sede del FBI, frente al subdirector Keller y el equipo de asuntos internos. El alivio inicial de recuperar el dispositivo había dado paso a la dura realidad de una investigación de brecha de seguridad conmigo en el centro. Agente Rivera, explique de nuevo por qué sintió que era necesario almacenar un dispositivo que contenía materiales clasificados en una ubicación no segura, dijo el agente de asuntos internos Vargas, su tono dejando en claro que ya había formado sus conclusiones. Seguí los protocolos de seguridad rotativos estándar para el monitoreo fuera de las instalaciones, respondí uniformemente. El dispositivo estaba almacenado en un maletín de seguridad cerrado con etiquetas de identificación federal en un armario cerrado con llave en la residencia de mis padres. Una de las 3 ubicaciones alternas que usé según las directrices del Departamento para Activos Digitales de Alto Valor. Y sin embargo, de alguna manera su madre accedió a este maletín seguro, retiró las etiquetas federales y vendió el portátil sin activar ninguna alerta, replicó Vargas escépticamente. La investigación indica que el maletín de seguridad fue comprometido profesionalmente, interrumpió el subdirector Keller. La cerradura fue burlada usando métodos consistentes con las operaciones de Río Negro y el sistema de alerta fue desactivado. Las medidas de seguridad de la agente Rivera estaban en línea con el protocolo. Aprecié el apoyo de Keller, pero el daño a mi carrera ya era evidente. Incluso si no se me encontraba oficialmente negligente, el incidente había creado un problema de percepción. Nadie lo diría explícitamente, pero llevar el trabajo a mi entorno familiar, por muy seguro que fuera, ahora sería visto como un lapso de juicio. Después de 3 horas de interrogatorio, fui puesta en licencia administrativa pendiente de la finalización de la investigación. Mis credenciales y mi arma de servicio fueron entregadas temporalmente, y fui escoltada fuera del edificio por personal de seguridad como un delincuente común. El viaje a mi apartamento se sintió surrealista. Por primera vez en 6 años, no era una agente activa del FBI. La identidad que me había definido profesional y personalmente había sido suspendida indefinidamente. Cuando llegué a mi puerta, el sello de seguridad y la cinta de evidencia me dijeron que los investigadores ya habían registrado mi residencia. Dentro, el orden cuidadoso que siempre mantenía había sido alterado por una búsqueda exhaustiva. Cajones dejados parcialmente abiertos. Cojines del sofá no del todo devueltos a sus posiciones correctas. Libros en los estantes ligeramente desalineados. Me hundí en mi sofá, los eventos de los últimos 2 días cayéndome encima de una vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Sofía. Reunión familiar en casa de mamá esta noche. 7 de la tarde importante. Lo último que quería era otra cena familiar, pero sabía que esta conversación era inevitable. Me duché, me cambié y conduje a la casa de mis padres, sintiéndome como una visitante en mi propia vida. El ambiente cuando llegué era tenso y desconocido. Mamá había preparado la cena, pero nadie comía.
Se sentaron en la sala de estar, una desviación inusual del estricto protocolo de la mesa. Papá parecía sombrío, Alejandro confundido, y Sofía estaba en modo abogada, su bloc de notas ya lleno de preguntas. Mamá rompió el silencio primero. El FBI volvió esta mañana. Se llevaron las cámaras de seguridad que instaló Diego y hicieron más preguntas sobre él. ¿Qué está pasando, Elena? Tomé una respiración profunda, sopesando cuánto podía compartir. Aunque estaba en licencia administrativa, el caso seguía activo y clasificado. Diego está siendo investigado por posibles conexiones con Río Negro, dije con cuidado. La organización de ciberdelincuentes de la que les hablé. ¿El esposo de mi primo Marco es un criminal?, preguntó papá incrédulamente. Todavía estamos investigando, lo corregí. Pero sí, la evidencia sugiere que ha estado recopilando información sobre mi trabajo a través de conexiones familiares. Mamá parecía afligida. Pero es familia. Bueno, por matrimonio, pero aún así. Probablemente por eso fue elegido, expliqué. Tenía acceso natural a información sobre mí a través de reuniones familiares, y nadie cuestionaría su interés en la carrera de un pariente. Entonces, cuando instaló esas cámaras de seguridad, comenzó Alejandro. Probablemente estaba monitoreando cuando visitaba, que traía conmigo, e informando a Río Negro, confirmé. Mi madre rompió a llorar. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera vendido ese estúpido portátil. Luché con emociones encontradas. Parte de mí quería estar de acuerdo con ella, liberar la ira y la frustración que había estado conteniendo, pero mi lado profesional reconoció que había sido manipulada por criminales sofisticados. Fuiste utilizada, mamá, dije finalmente. Prepararon esto cuidadosamente, probablemente durante meses. El hecho de que vendieras el portátil fue el resultado final de su planificación, no la causa. Pero si tan solo te hubiera preguntado primero, insistió. Sí, acepté, incapaz de absolverla por completo. Eso habría evitado este incidente específico. Pero el problema más grande es que ninguno de ustedes ha tomado mi carrera lo suficientemente en serio como para considerar que mis dispositivos de trabajo podrían ser más que simples portátiles ordinarios. La habitación se quedó en silencio, mi familia absorbiendo la amarga verdad en mis palabras. Sofía pasó al modo de resolución de problemas. Entonces, ¿qué está pasando con tu trabajo? ¿Estás en problemas? Estoy en licencia administrativa durante la investigación, admití. Es un procedimiento estándar. Pero creen que fuiste negligente, concluyó, su mente legal no requiriendo más explicación. Asentí, la humillación profesional fresca y cruda. 6 años de servicio ejemplar potencialmente descarrilados por un incidente familiar. Necesitas un abogado, ofreció. Conozco a gente excelente que maneja asuntos de empleo federal. Todavía no, dije. Veamos cómo se desarrolla la investigación. Después de una cena incómoda donde todos pretendimos comer mientras evitábamos el elefante en la habitación, regresé a mi apartamento. Algo se sentía extraño tan pronto como entré. Nada visiblemente diferente, pero un instinto perfeccionado por años de trabajo de campo me alertó de que alguien había estado allí desde mi última salida. Hice un barrido cuidadoso, revisando los marcadores sutiles que había dejado, posiciones indistintas de objetos que revelarían una alteración. Alguien había registrado mi apartamento de nuevo, pero este no era un equipo oficial del FBI. Sus métodos eran demasiado sutiles, demasiado cuidadosos para reemplazar las cosas exactamente. En mi dormitorio, noté el más mínimo desplazamiento de la foto enmarcada en mi mesita de noche, una foto del Día de Acción de Gracias del año pasado en casa de mis padres. Mirándola ahora con nueva conciencia, me di cuenta de que Diego estaba en el fondo, aparentemente ayudando con los platos, pero posicionado con una línea de visión clara hacia mi conversación con mi padre. Por una corazonada, retiré con cuidado el marco y lo examiné de cerca bajo la lámpara de mi escritorio. Allí, casi invisible a lo largo del borde de madera, había una pequeña costura que no pertenecía. La abrí con cuidado para revelar un dispositivo de escucha en miniatura no más grande que un grano de arroz, integrado directamente en el marco de la foto. Se me heló la sangre mientras las implicaciones caían en cascada por mi mente. Esto no era solo sobre el portátil. Mi apartamento había sido comprometido. Mis conversaciones familiares habían sido monitoreadas.
¿Cuántos otros regalos u objetos aparentemente inocentes en la casa de mis padres contenían dispositivos similares? Sin acceso a los recursos del FBI, tenía opciones limitadas para un barrido adecuado. Pero tenía contactos fuera de la agencia, contactos que había cultivado durante varias investigaciones de ciberdelitos. Personas que operaban en áreas grises pero mantenían ciertos límites éticos. Llamé a Malik, un hacker reformado que ahora dirigía un negocio de consultoría de seguridad legítimo pero mantenía sus conexiones con las partes más coloridas del mundo de la seguridad de la información. Necesito un favor, le dije cuando respondió. ¿Sin preguntas? Agente Rivera, respondió con su característica cautela. Me estás pidiendo que olvide que eres un agente de la ley federal. Estoy de licencia, aclaré. Esto es personal. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería 24 horas cerca del distrito universitario. Cuando llegué, ya estaba allí, tomando un café y luciendo exactamente como lo que era, un experto en ordenadores que rara vez veía la luz del día. Le expuse la situación en términos cuidadosamente anónimos, pero Malik era demasiado inteligente para no leer entre líneas. Así que, te han comprometido, han manipulado a tu familia, y ahora estás suspendida mientras los malos potencialmente se libran, resumió. ¿Y quieres mi ayuda, extraoficialmente? Necesito equipo de detección, confirmé. De grado profesional, nada rastreable. Me estudió por un largo momento. Esto no es solo para limpiar tu nombre, ¿verdad? Vas de caza. La perspicacia de su observación me tomó por sorpresa. Me había estado diciendo a mí misma que esto era para proteger a mi familia y salvar mi carrera. Pero en el fondo, una motivación más primaria se escondía, la necesidad de encontrar a quien había usado a mi familia en mi contra y hacerle pagar. Tengo responsabilidades, dije con cuidado. Con mi familia y mi país. Malik asintió lentamente. Te conseguiré lo que necesitas. Pero ten cuidado, agente Rivera. Hay una línea entre la justicia y la venganza que se vuelve muy borrosa en la oscuridad. Mientras conducía a casa con una bolsa de lona llena de equipo electrónico en mi maletero, me enfrenté a la incómoda verdad de su advertencia. Estaba operando fuera de los canales oficiales, impulsada tanto por una venganza personal como por el deber profesional. La línea entre la agente Rivera del FBI y Elena, la hija, se estaba volviendo peligrosamente borrosa. De vuelta en mi apartamento, comencé un barrido metódico, encontrando 3 dispositivos de escucha más en áreas comunes. El nivel de infiltración era asombroso y apuntaba a una operación a largo plazo dirigida específicamente contra mí. Al amanecer, me enfrenté a la realidad de mi situación. Mi hogar estaba comprometido. Mi familia había sido utilizada en mi contra. Mi carrera pendía de un hilo. Y en algún lugar, Diego Harrow probablemente estaba pasando información sobre todo esto a Río Negro, quizás preparándose para un golpe más devastador ahora que su plan inicial había sido descubierto. Siempre me había definido a través de mi trabajo, encontrando significado en la estructura y el propósito que el FBI me proporcionaba. Ahora, suspendida y aislada, tenía que enfrentar una pregunta aterradora: ¿quién era yo sin esa identidad? Y más importante, ¿qué estaba dispuesta a hacer fuera de los límites de esa identidad para proteger lo que importaba? La respuesta que me llegó mientras veía el amanecer iluminar mi apartamento comprometido fue tanto liberadora como peligrosa. Si Río Negro quería hacer esto personal, yo les complacería. Pero pronto descubrirían que habían subestimado seriamente a la mujer que pensaban que era solo alguien que jugaba con ordenadores para el gobierno. 5 días después de mi licencia administrativa, había transformado mi apartamento en un centro de investigación no oficial. Las paredes de mi habitación de invitados estaban cubiertas de información sobre Río Negro, Diego Harrow y la red de conexiones entre ellos que había estado reconstruyendo utilizando recursos no gubernamentales. Malik no solo me había proporcionado equipo de detección, sino también acceso a ciertas bases de datos que existían en áreas legales grises. No le pregunté cómo obtuvo la información, manteniendo la ficción de la negabilidad que me permitía llevar a cabo esta investigación no autorizada. Lo que surgió fue perturbador pero esclarecedor. Diego Harrow se había unido a Bestridge Technologies hace 3 años, poco después de casarse con mi primo Marco. Su autorización de seguridad allí le daba acceso a información de contratos gubernamentales, incluyendo que agencias estaban involucradas en diversas iniciativas de ciberseguridad.
No le habría sido difícil identificarme como parte del equipo de investigación de Río Negro. La operación contra mí había sido metódica. Primero, la integración en eventos familiares, luego la colocación estratégica de dispositivos de vigilancia. Finalmente, la cuidadosa manipulación de mi madre para acceder al portátil. Fue un trabajo paciente y profesional, quizás el ataque personal más completo que había encontrado. Mi teléfono sonó con una llamada de Sofía. «Hay una barbacoa familiar este fin de semana en casa de mamá», dijo sin preámbulos. «Marco viene con Diego». La inesperada oportunidad hizo que mi mente se acelerara. Diego no sabía que lo habíamos identificado como la conexión con Río Negro. Por lo que él sabía, habíamos recuperado el portátil, pero seguíamos en la oscuridad sobre la conspiración más amplia. «Estaré allí», confirmé, ya formulando un plan. «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó Sofía con cautela. «Las cosas todavía están bastante tensas con mamá y papá». «Esto es importante», insistí. «Confía en mí». Después de colgar, contacté a Malik de nuevo, solicitando equipo adicional y soporte técnico. Luego hice una llamada más difícil al agente Ramírez. Aunque estaba suspendida de mis deberes oficiales, sabía que él continuaba con la investigación de Río Negro. «Necesito 5 minutos», extraoficialmente, le dije cuando respondió con cautela. «Rivera, sabes que no puedo discutir una investigación activa con personal suspendido», respondió. Pero algo en su tono sugería una apertura. «Esto no es sobre la investigación», dije con cuidado. «Es sobre una barbacoa familiar a la que voy a asistir este fin de semana. Un asunto puramente personal». Ramírez guardó silencio por un momento, procesando el subtexto. «Una reunión familiar», repitió, «con la familia extendida». «Sí, todos los sospechosos habituales». Otra pausa. «Bueno, espero que disfrutes tu tiempo en familia, Rivera. A veces, estas reuniones pueden ser bastante reveladoras sobre las dinámicas familiares». El sutil mensaje fue recibido. Ramírez no podía sancionar oficialmente mis acciones ni proporcionar recursos, pero tampoco estaba desalentando mi iniciativa. El día de la barbacoa llegó con un clima perfecto y una tensión insoportable. Llegué temprano para ayudar a mi madre a preparar una especie de ofrenda de paz. Aceptó mi ayuda en silencio, la tensión entre nosotras todavía palpable. «¿Crees que recuperarás tu trabajo?», preguntó finalmente mientras arreglábamos la comida en las bandejas. «Estoy trabajando en ello», respondí, sin mencionar la investigación no oficial que había estado llevando a cabo desde mi apartamento. «Te traje algo». Le entregué una pequeña caja que contenía un nuevo broche, elegante pero funcional. Lo que no le dije fue que Malik lo había equipado con tecnología de contravigilancia que detectaría e interrumpiría cualquier dispositivo de escucha en un radio de 1,5 metros. «Es precioso», dijo, genuinamente conmovida por el gesto. «Pero no tenías por qué». «Me gustaría que lo usaras hoy», la interrumpí suavemente. «Por favor». Algo en mi tono debió transmitir la importancia, porque se lo prendió en la blusa sin más preguntas. A medida que los invitados comenzaron a llegar, me posicioné estratégicamente, saludando a los miembros de la familia mientras mantenía la entrada visible. Cuando Marco llegó con Diego, los observé cuidadosamente desde el otro lado del jardín. Diego parecía relajado, confiado, su mano descansando casualmente en la parte baja de la espalda de Marco mientras saludaban a mis padres. Me acerqué a ellos con una sonrisa ensayada, hiperconsciente de cada microexpresión en el rostro de Diego cuando me vio. «Elena», exclamó con una calidez aparentemente genuina. «Marco dijo que quizás no vendrías. El trabajo te mantiene ocupada como siempre». El sutil sondeo de información fue hábil. «Casi lo paso por alto». «En realidad, me estoy tomando un tiempo personal», respondí, observando su reacción de cerca. Necesitaba un descanso de mirar pantallas de ordenador todo el día. Un destello de algo, cálculo, quizás, cruzó sus rasgos antes de que su sonrisa se ensanchara. «Bueno, nos alegra que hayas podido venir». A medida que avanzaba la tarde, me mezclé naturalmente mientras me aseguraba de que mi madre permaneciera cerca de Diego, su nuevo broche interrumpiendo cualquier dispositivo de escucha que él pudiera llevar. Mientras tanto, activé el equipo especializado que Malik me había proporcionado, escaneando en busca de comunicaciones electrónicas.
Cuando Diego se alejó para tomar una llamada, lo seguía a una distancia discreta, usando un micrófono direccional disfrazado de funda de teléfono para capturar su conversación. No, decía tensamente. El plazo se ha adelantado. Ella sospecha algo. Sí, esta noche sí es posible. Regresé a la reunión, procesando esta nueva información. Lo que sea que Diego y Río Negro estuvieran planeando, estaban acelerando su calendario. Necesitaba actuar de inmediato. Encontré a Sofía junto a la mesa de las bebidas y le susurré, necesito que crees una distracción en unos 10 minutos. Algo que lleve a todos al patio trasero. Sus ojos se abrieron, pero asintió. Sus instintos legales probablemente le dijeron que no hiciera preguntas que pudieran implicarla. Luego, me acerqué a mi padre, que estaba a cargo de la parrilla. Papá, necesito acceso a tu estudio por unos minutos, a solas. Me miró, claramente en conflicto entre el resentimiento persistente y la creciente preocupación. ¿De qué se trata esto? De proteger a nuestra familia, dije simplemente. Me entregó sus llaves sin decir otra palabra. Con los preparativos en su lugar, esperé la distracción de Sofía. Llegó en forma de un brindis de champán anunciado por el aniversario de nuestros padres, que no era hasta dentro de 3 meses. Mientras todos se reunían en el patio trasero, me deslicé dentro de la casa y me dirigí al estudio de papá. Diego, como había anticipado, se disculpó para usar el baño, pero en su lugar me siguió. El rastreador electrónico que Malik me había proporcionado mostraba su movimiento por la casa. Me posicioné en el estudio, aparentando buscar en el escritorio de papá mientras Diego se acercaba. ¿Buscas algo?, preguntó desde la puerta, su tono casual pero su lenguaje corporal alerta. Solo algunas fotos familiares que papá mencionó, respondí, girándome para enfrentarlo por completo. Pero quizás puedas ayudarme con otra cosa. Su expresión se mantuvo neutral. Oh, nunca recuerdo. ¿Trabajaste en seguridad corporativa antes o después de empezar a vender información a Río Negro? La franqueza de mi pregunta lo sorprendió visiblemente. Una momentánea dilatación de los ojos antes de que su expresión se endureciera. No sé de qué estás hablando, dijo con cuidado. Quizás deberías tomarte más tiempo libre, Elena. Pareces estresada. Me alejé del escritorio, posicionándome entre Diego y la puerta. Recuperamos dispositivos de escucha especializados de mi apartamento, idénticos a los que instalaste en la casa de mis padres. La misma tecnología que has estado usando para recopilar inteligencia sobre mi trabajo en la investigación de Río Negro. Su mano se movió sutilmente hacia el bolsillo de su chaqueta. Yo no lo haría, advertí. Esta conversación está siendo grabada y transmitida a ubicaciones seguras. Era un farol. El equipo estaba grabando, pero no transmitiendo. Necesitaba que Diego creyera que la ayuda estaba más cerca de lo que estaba. No tienes idea de con qué te estás metiendo, dijo Diego, abandonando la farsa. Río Negro no es solo un colectivo de hackers para que el FBI los persiga. Son el futuro del poder financiero. ¿Y qué te ofrecieron? ¿Dinero? Protección. Se rió fríamente. Me ofrecieron un lugar en la mesa. ¿Qué te ofreció el FBI? Un salario del gobierno y el desprecio de tu propia familia. La puya me dolió más de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, Diego se abalanzó hacia adelante, agarrándome la garganta y estampándome contra las estanterías. El dinero fue solo la fase 1, siseó, su agarre apretándose. Los 10 millones en fondos rastreables no eran nada. La verdadera operación comienza esta noche, y tu familia me va a ayudar a terminar lo que empezamos. Levanté la rodilla bruscamente, conectando con su ingle. Mientras se doblaba, me zafé, jadeando en busca de aire. Eso es agente federal, no soporte técnico familiar, logré decir mientras recuperaba el equilibrio. Diego se enderezó, metiendo la mano en su chaqueta y sacando una pequeña pistola. ¿Las reglas han cambiado, Elena? Río Negro no deja cabos sueltos. La puerta del estudio se abrió de golpe, revelando a mi padre con una escopeta que no tenía idea de que poseía. Aléjate de mi hija, dijo, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Diego se giró hacia la nueva amenaza, su mano con el arma moviéndose.
Me lancé sobre él, derribándolo mientras el arma se disparaba. El tiro se fue por la tangente, astillando el techo mientras caíamos al suelo. Luchamos por el control del arma, rodando por el suelo del estudio. Diego tenía tamaño y fuerza, pero yo tenía años de entrenamiento de combate del FBI. Le bloqueé la muñeca y apliqué presión en el grupo de nervios, forzando a sus dedos a soltar el arma. Mientras la pistola caía, el sonido de cristales rotos vino de otra parte de la casa, seguido de órdenes a gritos. FBI, orden de registro. Todos al suelo. Diego me miró con conmoción y rabia. Estabas ganando tiempo. Sonreí sombríamente. ¿Y la transmisión de la que te hablé? Mentí. El agente Ramírez apareció en la puerta, con el arma desenfundada. Diego Harrow está bajo arresto por conspiración, intento de asesinato de un agente federal y traición. Mientras Diego era asegurado y se lo llevaban, mi padre me ayudó a levantarme, sus manos temblando ligeramente. Lo sabías, dijo en voz baja. Pusiste una trampa. Asentí, masajeándome la garganta magullada. No podía decírtelo. Tenía que parecer real. Él inspeccionó los daños del estudio, la realidad de lo que acababa de suceder hundiéndose. Nunca he entendido tu trabajo, admitió. Nunca intenté hacerlo. Pero hoy vi lo que realmente haces. Desde el patio trasero llegaron los sonidos de confusión y alarma mientras el resto de mi familia descubría la presencia del FBI. Mi madre apareció en la puerta, su rostro pálido. Elena, ¿qué está pasando? Me arreglé la ropa y convoqué lo que quedaba de mi comportamiento profesional. Mamá, papá, he estado llevando a cabo una investigación no oficial mientras estaba de licencia. Diego ha estado trabajando con una organización criminal que ha estado atacando los sistemas financieros del gobierno. Usó su conexión con nuestra familia para recopilar inteligencia sobre mi trabajo. Mi madre se dejó caer en una silla, el broche que le había dado todavía prendido en su blusa. Entonces, el portátil. Fue un objetivo específico. Sí. Diego te manipuló para que lo vendieras. El agente Ramírez regresó al estudio. El sospechoso está siendo transportado y hemos asegurado evidencia digital de su teléfono y portátil. El director quiere verte en la sede de inmediato. ¿Mi suspensión?, pregunté. Considérala levantada, respondió con una rara sonrisa. Es difícil mantener una acción disciplinaria cuando evitas por tu cuenta una brecha de seguridad nacional importante y detienes a un objetivo de alto valor. Mientras me preparaba para irme, mi madre se acercó vacilante. No entiendo todo lo que ha pasado, dijo, pero sé que no le he dado a tu trabajo el respeto que merece. Lo siento. El simple reconocimiento, tan largamente deseado, se sintió a la vez satisfactorio y extrañamente vacío después de la violencia. Hablaremos más tarde, prometí, sabiendo que nuestra relación, como todo lo demás a raíz de estos eventos, necesitaría ser reconstruida en términos completamente nuevos. Mientras salía de la casa de mis padres, ahora una escena del crimen activa del FBI, reflexioné sobre la ironía. Había sido necesaria una conspiración criminal, una brecha de seguridad y un enfrentamiento armado para que mi familia finalmente me viera, no como la hija que jugaba con ordenadores, sino como la agente federal que los protegía y, por extensión, a la nación, de amenazas que nunca habían imaginado que existían. 3 meses después del enfrentamiento con Diego, me encontraba frente al subdirector y al equipo de liderazgo de la división cibernética del FBI, presentando el nuevo protocolo de operaciones de campo que había desarrollado basado en el caso Río Negro. La metodología de la agente Rivera incorpora medidas de seguridad mejoradas para el manejo fuera de las instalaciones de activos digitales sensibles, explicó el subdirector al equipo reunido. Su experiencia ha puesto de relieve vulnerabilidades en nuestros protocolos existentes que este nuevo marco aborda. La redención profesional fue completa. No solo se había levantado mi suspensión, sino que había recibido una condecoración y un ascenso por mi trabajo en la identificación y neutralización de la amenaza de Río Negro. La cooperación de Diego Harrow tras su arresto había llevado al desmantelamiento de toda la operación norteamericana de la organización y a la recuperación de millones en fondos robados. Mi curación personal, sin embargo, progresaba más gradualmente. Después del incidente, me mudé a un nuevo apartamento con sistemas de seguridad de última generación. El antiguo lugar guardaba demasiados recuerdos de la invasión de la privacidad,
demasiadas sombras donde se habían escondido dispositivos de escucha. Los cambios más significativos se produjeron en mis relaciones familiares. El domingo después del arresto de Diego, llegué a casa de mis padres para cenar con aprensión, insegura de cómo navegaríamos nuestra nueva realidad. El comedor todavía mostraba signos sutiles de su breve transformación en un centro de mando del FBI, marcas de arañazos en el aparador antiguo, una mancha en la alfombra donde alguien había derramado café. Mamá había preparado mi comida favorita, una ofrenda de paz a su manera. La conversación fue forzada al principio, todos nosotros inseguros de nuestro terreno en esta relación transformada. Entonces, preguntó Alejandro finalmente, ¿llevas un arma todo el tiempo? No cuando estoy en un escritorio, expliqué. La simple pregunta abrió la puerta a una conversación honesta sobre mi trabajo, quizás por primera vez. Durante las semanas siguientes, mi familia hizo esfuerzos visibles por comprender y respetar mi carrera. Mamá había empezado a leer libros sobre ciberseguridad, a veces enviándome artículos con preguntas. Papá había exhibido con orgullo mi condecoración en su estudio, reemplazando la carta de aceptación de la Facultad de Medicina de Alejandro que había ocupado el mismo lugar durante años. Hoy era otra cena de domingo, exactamente 90 días después del incidente. Al entrar en el camino de entrada de mis padres, noté cambios sutiles en la propiedad, cámaras de seguridad instaladas correctamente por el FBI, nueva iluminación alrededor de los puntos de entrada, pequeñas medidas que reconocían la realidad de los peligros que mi trabajo a veces implicaba. Mamá me recibió en la puerta con un cálido abrazo. Su culpa y vergüenza iniciales se habían transformado gradualmente en una preocupación protectora. Leí sobre esa brecha de datos en el Capital Union Bank, dijo mientras caminábamos hacia la cocina. ¿Eso es algo que tu equipo manejaría? El interés genuino en lugar del desdén todavía se sentía novedoso y conmovedor. División diferente, pero un enfoque similar, expliqué, aceptando la copa de vino que me ofreció. Papá y Alejandro discutían sobre inversiones en ciberseguridad, otro nuevo desarrollo. Papá había trasladado una parte significativa de su cartera de jubilación a empresas de seguridad avanzada después de presenciar de primera mano la creciente importancia de la protección digital. Sofía llegó la última, trayendo a un invitado, su nuevo novio, que trabajaba como especialista forense digital en la oficina del fiscal del distrito. Ella había desarrollado un interés profesional en el enjuiciamiento de delitos cibernéticos desde el incidente, llamándome ocasionalmente para consultar sobre aspectos técnicos de sus casos. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, el entorno familiar ahora superpuesto con una nueva comprensión. Mamá había colocado mi premio del FBI en el centro de la mesa, junto al reconocimiento del servicio médico de Alejandro y los honores legales de Sofía, un reconocimiento simbólico de igual respeto por nuestros diferentes caminos. Tengo noticias, anuncié mientras empezábamos a comer. Los protocolos que desarrollé se están implementando en todas las oficinas de campo. El director los firmó personalmente. En lugar de las respuestas despectivas del pasado, mi familia reaccionó con genuino orgullo. Esa es mi hermana, dijo Alejandro, levantando su copa en un brindis, reformando el FBI desde dentro. Marco viene a la ciudad el próximo fin de semana, mencionó mamá con cuidado. Es la primera vez desde... Bueno, desde todo lo de Diego. Todavía está lidiando con todo. La mención de mi primo desencadenó una mezcla compleja de emociones. Marco había quedado devastado por la revelación de las actividades criminales de su esposo. El divorcio estaba en proceso, pero las secuelas emocionales se complicaban por el caso penal en curso, donde Marco finalmente tendría que testificar. Dile que es bienvenido aquí, dije. Nada de esto fue su culpa. La conversación fluyó naturalmente durante la cena, tocando el trabajo, las noticias familiares y los planes futuros sin las corrientes subterráneas de juicio que habían caracterizado nuestras reuniones durante tantos años. Cuando mamá mencionó que se había inscrito en una clase básica de seguridad informática en el colegio comunitario, sentí una calidez que no tenía nada que ver con el vino. Después del postre, nos trasladamos a la sala de estar, donde papá había encendido un fuego a pesar de la noche templada. La luz parpadeante proyectaba suaves sombras mientras nos acomodábamos en un silencio confortable. ¿Sabes?, dijo mamá pensativamente, rompiendo el silencio, sigo pensando en ese portátil. Una cosa tan pequeña para causar tantos problemas. No se trataba del portátil, la corregí suavemente. Se trataba de la información y de lo valiosa que es en las manos equivocadas. Aún así, insistió,
si no lo hubiera vendido. Entonces nunca habríamos descubierto la conexión de Diego con Río Negro, señalé. A veces, lo que parece un error es en realidad el comienzo de algo importante. Papá asintió lentamente. Como cuando chocaste mi coche en la secundaria y decidiste pagarlo aceptando ese trabajo de reparación de ordenadores en el centro comercial. El recuerdo me hizo reír. Ese trabajo me había presentado a un mentor que fue el primero en sugerir la ciberseguridad como carrera. La vida rara vez se mueve en líneas rectas, estuve de acuerdo. Los caminos que parecen desvíos a menudo nos llevan exactamente a donde necesitamos ir. Me pregunto dónde estará Diego ahora, reflexionó Sofía. Prisión federal, supongo. Vivienda de testigo cooperante. En realidad, corregí, está proporcionando información sobre conexiones internacionales. Su sentencia se reducirá en consecuencia. ¿Te molesta eso?, preguntó Alejandro, después de lo que hizo. Consideré la pregunta seriamente. La justicia no siempre se trata de castigo, dije finalmente. A veces se trata de encontrar el resultado más constructivo. La cooperación de Diego ha protegido a miles de víctimas potenciales. Eso vale más que la satisfacción de verlo cumplir la pena máxima. La madurez de mi respuesta pareció impresionarlos, otro cambio en cómo me percibían, no solo como una profesional exitosa, sino como una adulta reflexiva con un razonamiento moral complejo. Cuando la noche llegaba a su fin, mamá me acompañó a la puerta, deteniéndose como si tuviera algo más que decir. Estaba equivocada contigo, admitió finalmente. Todos estos años, pensé que sabía cómo era el éxito. Médico, abogado. Tenía una visión tan estrecha. Le apreté la mano. Todos la teníamos. Yo incluida. Ella sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Estoy orgullosa de ti, Elena. No porque seas importante o porque detengas a gente mala. Estoy orgullosa de en quién te has convertido. Una mujer que conoce su valor, incluso cuando otros no lo ven. La simple validación, tan largamente deseada, se sintió como la pieza final encajando en su lugar. No porque todavía necesitara la aprobación de mi madre, sino porque representaba un círculo completo, la curación de viejas heridas y el establecimiento de una nueva y más sana relación basada en el respeto mutuo. Mientras conducía a casa hacia mi apartamento seguro, reflexioné sobre el viaje de los últimos 3 meses. La crisis había obligado a mi familia a verme claramente, quizás por primera vez. Pero más importante, me había obligado a mantenerme firme en mi verdad, a afirmar mi valor sin disculpas ni compromisos. Al final, el incidente del portátil había revelado algo crucial, no solo sobre protocolos de seguridad o redes criminales, sino sobre las relaciones humanas. A veces, la gente no puede ver tu verdadero valor hasta que las circunstancias los obligan a mirar más allá de sus prejuicios. El desafío no es hacer que te vean de manera diferente. Es permanecer segura de tu valía mientras ellos se ponen al día.